Hola a todos. En este vídeo vamos a intentar responder a un par de preguntas muy importantes para el futuro de nuestros negocios. Primero, ¿qué está pasando en el mercado español con los precios? ¿Qué es eso de la inflación? Y lo más importante, ¿esto cómo le afecta al futuro de mi empresa, es decir, de mi clínica veterinaria? Soy Miguel Ángel Pellitero y estos son consejos de gestión económica. Para hacer este estudio utilizaremos los datos del INE. Y lo primero que vamos a hablar de qué es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumo, es cuánto sube el precio de las cosas. Normalmente se mide de una manera interanual. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que en este mes de febrero hemos cerrado con un IPC del 7,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que a finales de febrero las cosas en España son un 7,6% más caras que a finales de febrero del año pasado. ¿Esto es importante? Pues sí, mirad, si vemos una gráfica en la que vemos dónde va el IPC, la economía española crece de una manera mediana para estar en una economía desarrollada y debido a ese crecimiento tenemos normalmente un incremento del 2,5% de los precios. ¿Qué pasa con la pandemia? Que baja el consumo y la economía, en vez de calentar, se enfría. Esto ha pasado en todos los países y tenemos IPCs negativos. ¿Qué pasa cuando hemos salido de la pandemia? Pues han empezado una serie de cosas que parece que se han juntado. Que si los problemas en las cadenas de suministros, que si los problemas con el gas, que si los problemas con los microchips, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de problemas que a nosotros nos han dicho que son coyunturales, que son del momento de la salida de la pandemia, pero que luego desaparecerán, y lo que ha generado esto es un incremento de los precios y una subida del IPC. De repente ha estallado la guerra, de repente ha venido un problema tal y ha subido todo mucho. Ahora mismo estamos en el 7,6. Ver la gráfica es una verdadera bestialidad. Y la pregunta que hay es, ¿esto es un tema coyuntural? ¿Esto es un tema por las 4 cosas estas que están pasando pasada la pandemia o por un tema de la guerra, pero en cuanto esto se arregle se acabó? ¿O es algo estructural? Es decir, ¿esto ha venido para quedarse? Pues bien, parece ser que es un poco de las dos. Y parece ser que parte del tema estructural también tiene. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que nos tenemos que hacer una idea de que esto ha venido para quedarse. Probablemente hemos pasado una etapa larga de expansión y ahora pues, nos toque una etapa de inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es la subida generalizada de los precios, tanto de bienes como de servicios. Y una de las características que tiene es que es una subida desigual. Es decir, no todo sube de la misma manera, como pasaba con el 2,5, que prácticamente iba todo pam, 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 pam. Aquí lo que hay es que suben mucho los precios, no suben los salarios, la gente se queda sin poder adquisitivo, después suben los salarios, pero han subido más los precios, y ahí se crea lo que se llama una espiral inflacionista, ¿no? ¿Esto va a pasar? No, esto no va a pasar. No nos va a pasar lo que ha pasado en Venezuela, no nos va a pasar lo que ha pasado en Turquía, no nos va a pasar lo que recordáis que pasó en España en los años 70 o en los años finales 80, principios de los 90. Nosotros ya no somos un país con una economía débil en vías de desarrollo. Nosotros ahora mismo ya somos un país del primer mundo y sufrimos etapas de inflación, pero de otra manera. Bien, ¿cómo se sufren estas etapas? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Pues lo que pasa son principalmente dos cosas. Primero, disminuye el poder adquisitivo. Es decir, la gente gana el mismo dinero que antes, pero, sin embargo, ese dinero cada vez vale menos. Nos empobrecemos. Nuestro cliente se va a empobrecer. Y segundo, suben los intereses. Es decir, hay una mayor restricción al crédito. Esto es muy importante, porque toda nuestra economía, o mucha de nuestra economía, está basada en los intereses tan bajos que hay. Si baja el valor del dinero, el poder adquisitivo de nuestros clientes, lo que va a pasar es que los clientes cada vez van a tener menos capacidad de gastar. Es decir, los clientes cada vez van a gastar menos. ¿Esto qué es? Esto es una crisis, ¿vale? Y aparte de esto, lo que va a pasar es que, como los clientes cada vez gastan menos y al mismo tiempo la restricción al crédito es mayor, las empresas cada vez van a sufrir más, ¿vale? Luego entramos en una nueva etapa complicada. Repito, si la inflación sigue sobre el 7,5 más tiempo, que parece ser que va a seguir, entramos en una nueva etapa complicada. Y esto cambia completamente todo lo que habíamos dicho y visto hasta ahora. Tiene que cambiar totalmente nuestra filosofía de funcionar.
Eso de somos un sector, va súper bien, aquí hay gente intentando comprar clínicas por un montón de pasta, la pandemia nos ha demostrado que cada vez facturamos más, estamos encantados de habernos conocido, todo eso se acabó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros proponemos un plan de 4 puntos. Primero, hay que repercutir los precios, si puedes. Hay que repercutir los precios, siempre hay que repercutir los precios. Cuando subía ese 2,5%, nosotros decíamos, a principio de año lo primero que hay que hacer es repercutir los precios. Sí o sí, no queda otra opción, si no cada año somos más pobres. Pero es que ahora no va a ser un 2,5%, estamos hablando de un 7,5%, podemos terminar el año en un 7,5% igual o incluso llegar a un 10%. El tema empieza a ser muy problemático. Sí o sí hay que subir los precios y probablemente habrá que subir los precios incluso hasta 2 veces al año. No queda otra opción. Cuidado, en un momento de inflación fuerte hay 2 tipos de empresas, los que pueden repercutir precios y los que no. Aquellos cuyos bienes o servicios que venden son muy sensibles al precio, es decir, si suben precio, venden menos, no pueden repercutir precios, porque los clientes no han subido su salario, no tienen más dinero que antes para gastar. Aquellos que sus productos o servicios no son sensibles al precio, ¿vale? Es decir, aquellos que sí o sí los tienes que gastar, sí pueden repercutir. Y esto es un problema, porque esto lo que hacen es que los otros estén peor, porque le drenan la capacidad de gasto del cliente. Con lo cual, el que no puede repercutir no solo tiene un cliente que tiene menos dinero que antes para gastarse en él, sino que además parte de ese dinero se lo ha gastado en el fundamental. Entonces, el tema fundamental en un tema de inflación es: ¿nuestros servicios son fundamentales o no son fundamentales? ¿Son de los que cuesten lo que cuesten la gente va a seguir consumiendo o no? Pues la buena ventaja, la gran noticia es que sí lo son, hemos pasado a ser. Es decir, nosotros debemos repercutir precios. Y si no lo hacemos ahora, nos vamos a encontrar con una trampa, porque cada mes va a ser más complicado y más difícil hacerlo. Probablemente no podamos repercutir a todos los tipos de precios, es decir, probablemente no podamos subir un 7,5% las consultas, o las vacunas, o las castraciones. O sí, porque tampoco pasaría nada si lo hacemos rápido, ¿vale? Pero el resto, los que no son precios comparativos, hay que subirlos sí o sí. Si no, vamos a sufrir mucho. Segundo, no debemos incrementar costes. Esto es un cambio fundamental. Antes, cuando subió un 2,5% el IPC, subíamos un 2,5% los precios y también debíamos subir un 2,5% los salarios. Simplemente la vida subía, punto, todo es cada vez un 2,5% más caro, no pasa nada. Pero esto es diferente, porque en momentos de inflación estamos hablando de que los incrementos no son simétricos, ¿vale? Son asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos aumentar los precios lo que podamos y debemos contener los costes lo que podamos. No hay otra opción. ¿No hay que aumentar sueldos? Aumentaremos sueldos, pero en la menor medida que podamos. Es más, lo que yo os planteo es no aumentar sueldos, sino es a cambio de conseguir una mayor calidad de servicio, ¿vale? Que esto es el punto número 4. Tercero, hay que generar cash. Hay que hacer que nuestras empresas todos los meses, por lo menos el 10% de lo facturado, lo tengamos en caja. Hay que generar beneficios reales. No podemos vivir del crédito. Hay que eliminar todos los créditos que tengamos, porque van a subir muchísimo los intereses. Y si nos meten un 10% de interés, nos parten en dos. Y cuarto, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Guardarlo? No, porque se va a devaluar. Primero, tenemos que generar el siguiente como para estar cómodos, y una vez que tengamos una máquina que genere cash, en un momento en el que nadie lo va a hacer, lo que debemos hacer es empezar a invertir en nuestro negocio, en sanear la empresa, en diferenciarse. Lo que tenemos que hacer es aprovechar para, a precios bajos, diferenciarnos, profesionalizarnos. Y tercero, hay que invertir en personal. ¿Hay que subir los sueldos? Sí, pero a cambio de tener gente más formada, más preparada y que dé mejor servicio. Es decir, en un momento en el que yo ya tengo cash, en el que yo ya tengo una máquina que genera dinero, lo que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es invertir eso en mi mayor activo, que es mi personal. Y sí, podemos pagar más a la gente, pero pidiéndoles a cambio más. Recordar
En Diferentia, nuestra pasión es ayudar a los veterinarios como vosotros a ser empresarios. Para más preguntas, para cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en el mail hola@diferentia.net o a través de nuestra página web. Un saludo.